Señal directa. En promedio, en Jalisco fue localizada una fosa clandestina cada 15 días, esto en los primeros 10 meses del presente año, de acuerdo con datos de la propia Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas, para platicar acerca de esta enorme problemática que representan las fosas clandestinas y la desaparición de personas. Agradecemos nos acompañe vía Zoom el maestro Rubén Ortega Montes, miembro del Observatorio de Análisis sobre Seguridad, Justicia y Derechos Humanos de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, buenas tardes a todo el auditorio y con el gusto siempre de compartir con ustedes estos comentarios y que la ciudadanía pues se dé cuenta de cuál es la realidad sociocriminal que vivimos en Jalisco. Una fosa clandestina cada 15 días fue encontrada. Aún así, maestro, podríamos hablar de que existe un mucho mayor subregistro respecto a la presencia o la incidencia de estos casos. Claro, esto que estamos encontrando lo escuché del gobernador en que decía tan solo tanto por ciento. O sea, no es tan solo, es muy grave el porcentaje de fosas que se encuentran y el número de cadáveres de víctimas, algunas desmembradas que se encuentran en estas fosas. Creo que ese subregistro que se maneja a través, primero, de que todos estos cuerpos que aparecen no se reportan luego en los homicidios, disminuye el número de homicidios, pero también en la cuestión de desaparecidos, muchos de ellos se manejan aparecidos con vida o sin vida o de algún otro concepto que no aparece propiamente en el Código Penal. Debemos de ser muy específicos y muy claros en decir las cosas como lo establece nuestro sistema penal en este momento. Desafortunadamente estamos viviendo un colapso en el Estado de Derecho a nivel nacional, a nivel estatal, pero nosotros como abogados, nosotros como académicos debemos de tratar de que la cultura del Estado de Derecho permanezca aún en cuestiones o en tiempos de crisis como la actual. Creo que en el tema de desapariciones ni siquiera se ha logrado detener el que estén desapareciendo jóvenes que vayan o que sean citados a la central, aún con todos los académicos que se han dedicado a estar mencionando sobre estos dos temas, el exrector González y el doctor Jorge Ramírez, que han sido enfáticos en mencionar las desapariciones en estos dos rubros, en este tipo de modus operandi, han logrado detener esta situación. Entonces creo que es momento de que se delinee precisamente un plan y un desarrollo, sobre todo ejecutivo, de aplicación para evitar este fenómeno de desapariciones en el estado de Jalisco. Además, hay que ser enfáticos, no es un logro total y solamente del Estado. En esto, los que han logrado mucho son los colectivos, han sido las madres buscadoras, han sido aquellos grupos de personas que logran tener un puente de plata, un puente de contacto con la ciudadanía, y algunos de los testigos, ya sea cómplices o ya sean personas ajenas que han visto dónde se encuentran esas fosas, les avisan con mayor confianza a los colectivos, a las madres que van pegando fichas, a las madres que se van reportando por las redes, que a la propia autoridad a la que le temen por la posible relación que tengan con algunos miembros del crimen organizado. Sí. Maestro, buenas tardes, le saluda Josefina Real. Saludos, Josefina, qué gusto verte de nuevo. Igualmente, igualmente.
Lo he dicho también en otras ocasiones, yo creo que habrá coincidencia. El peor problema en Jalisco es, sin lugar a dudas, la inseguridad pública, enmarcada, pues todos sus delitos, pero lo que tenemos una crisis tremenda es la desaparición forzada, feminicidio, un servicio forense desbordado y colapsado. Y bueno, pues este tema de las fosas clandestinas, y bien lo dice, son los colectivos quienes dan con las fosas clandestinas. Maestro, ¿cuál fue el plan para resolver este problema en la administración que está por terminar? ¿Y cómo ve el plan del siguiente gobierno? El plan no hubo en esta administración. El plan era detener todo vestigio. Si ustedes se fijaron, contrario al discurso triunfalista del propio gobernador, siempre las actividades eran tratar de detener, tratar de que no encontraran, tratar de que no buscaran las madres, los padres buscadores, los posibles vestigios de los indicios que se les indicaba. No había un plan. El plan, si existía, era mantener las fosas ahí en su lugar, encriptadas, enfosadas, y echarle la culpa a la administración anterior, decir que eran restos encontrados enterrados en la administración anterior. Los hechos demostraron lo contrario, encontrándose víctimas que habían desaparecido 3 meses, 6 meses, e incluso pues dentro del sexenio que está terminando. ¿Cuál es el siguiente? Pues yo espero que el gobernador electo, a quien algunos académicos, como fue el caso de tu servidor, y lo digo así de manera plena, le tuve confianza y sostuve que sería un buen candidato a gobernador. Espero que tenga un buen plan y que tenga realmente en esa designación a las personas que presentó en la mesa de seguridad, que tenga presente a quienes dieron la cara y quienes en un momento determinado pueden delinear un plan a seguir, un proyecto que tenga una presupuestación, una programación, una planeación y una evaluación, primero semestral y luego con un plan operacional anual, para que tenga respuesta estos 4 rubros que tú mencionaste, Josefina, y que hemos mencionado en varias ocasiones en estos programas. Los 4 ejes que atañen a la inseguridad en Jalisco: el feminicidio, el homicidio, la desaparición forzada y la crisis en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Yo espero que realmente haya una planificación, que haya esta sensibilidad que se haya recopilado en la campaña y sobre todo en las redes, en toda la administración, siendo el presidente municipal de Zapopan 6 años, 3 años de alcalde en Guadalajara, y el acercamiento con los industriales, con los empresarios y con toda la gente a través de esta forma de comunicar que se le facilita, y que realmente hoy sí en Jalisco, a partir del 6 de diciembre, tengamos claramente acciones y no inacciones, que tengamos hechos y no dichos, que tengamos realmente personas sensibles al frente de las autoridades y no aquellos que se encierran en sus escritorios a realizar actitudes burocráticas, que tengamos un cambio en la perspectiva del espíritu de servicio, desde el actuario, desde el policía, desde el secretario, desde el que te está recibiendo en cualquier oficina de gobierno, en las cuales tal parece que hoy lo que se trata es de desmotivar, de desvincular a la sociedad con su propio sufrimiento, y la que es revictimizada y muchas de las veces criminalizada, como lo vimos en este sexenio. A cualquier persona que desaparecía, todavía
escuché al gobernador decir que muchos de ellos desaparecían o se iban de propia voluntad. Si están engañados, ya no es propia voluntad. Si están de alguna manera forzados a moverse a través de algún teléfono móvil o de algún aparato de comunicación, ya no es por su voluntad. Además, si estamos hablando de menores de edad, estamos hablando de personas a las cuales se les debe de brindar la seguridad propia de un adolescente para que los niños y las niñas en Jalisco estén debidamente cuidados, asegurados, protegidos y garantizados sus derechos. De restos humanos, más allá de la localización de más fosas clandestinas, ¿cuáles deben ser los pasos a seguir realmente por parte de las autoridades? Y aquí yo agregaría no solamente las estatales o municipales, las locales en general, sino también las federales, para prevenir, para evitar el que se siga llevando a cabo la desaparición de personas. Muchas gracias. Mira, lo primero es coordinarse. Realmente tuvimos un gobierno federal que no se coordinaba con el gobierno estatal y un gobierno estatal que no se coordinaba con los municipales. Desafortunadamente, el partidismo en México está más, tiene más peso o mayor peso que el estadismo en México, y los distintos niveles de gobierno se envuelven en sus banderas partidistas y no asumen el trabajo que deben de realizar conforme a la Constitución y a las leyes que de ella emanen. La coordinación conforme al artículo 21 constitucional debe de darse de tal forma en que todos los días, 24/7, estén trabajando en tratar de encontrar estas personas, en tratar de prevenir que no estén desapareciendo las personas, y luego para la identificación, pues contratar el número necesario por honorarios o por servicio de carrera y sin partidismos, como ocurrió que despidieron a un sinnúmero de trabajadores ya expertos en la administración pasada, y que entonces estos expertos enseñan a otros, y los demás que vienen de las carreras de las propias universidades públicas y privadas que hay en Jalisco ya vayan teniendo prácticas en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para poder ir analizando este tipo de identificación, ir armando laboratorios en las universidades propiamente, también para que estas universidades estén trabajando al mismo ritmo del fenómeno criminal que estamos viviendo, del fenómeno sociodelincuencial que está privando en el estado de Jalisco, y de ahí contratar a los médicos forenses necesarios y a los trabajadores de administración con sensibilidad, sobre todo con mucha sensibilidad humana, para que las familias que son víctimas indirectas sean tratadas como tales y no revictimizadas y criminalizadas, a veces hasta golpeadas o perseguidas por los policías. Entendamos que el trabajo del Estado es cuidar de las personas, y que en el momento en el que ellos están buscando a sus familiares, entender que es una angustia y no tener la indolencia que fue muestra clara del gobierno federal, del gobierno estatal y de muchos gobiernos municipales, porque nos mencionaron varias cifras de desaparición forzada, de vinculados por desaparición forzada, y en desaparición forzada está incluido la fuerza o miembros de las Fuerzas Armadas, desde municipal, estatal o federal. Entonces, si estamos teniendo un fenómeno en el cual están interviniendo como delincuentes las propias autoridades, pues entonces la contrainteligencia dentro de las propias autoridades debe de actuar con esa sensibilidad
para que las víctimas sean bien encausadas, bien atendidas y que con ello se logre el resultado de la identificación de la mejor forma para que se les dé tranquilidad, dejar esa inacción, esa indolencia, esa omisión y que vuelva Jalisco, vuelva México a un estado de paz, a un estado de pacificación, a un estado de armonía. Doctor, nos queda menos de un minuto, pero quiero aprovechar su experiencia para preguntarle de otro tema, si me lo permite, del caso del activista Abraham Alejandro Góbel, en donde pues ya salieron algunas versiones de que iba a vender su moto y luego que fue asesinado. ¿Usted haría un exhorto a las autoridades para que no queden que todas las hipótesis sean investigadas, doctor? Y sobre todo por lo que se dedicaba. Todas las líneas de investigación deben de ser investigadas y que no se respalden en esta última que se menciona y que se ha mencionado mucho, de un modus operandi de que sean citados a alguien para vender un automotor o una motocicleta y que en ese momento o se les prive del patrimonio, o como fue en el caso de Góbel, que fue arteramente asesinado. Yo creo que los activistas, los defensores de derechos humanos, aquellos periodistas, reporteros, académicos, investigadores que se atreven a decir y a señalar las cuestiones en el Estado, deben de estar protegidos por el Estado. No están funcionando las garantías para con ellos, y a quienes en un momento determinado les reclaman o se les hace mención al Estado de las fallas o se les dice cómo deben de hacerse las cosas, se les vea como un enemigo, como un adversario. El Estado somos todos, el Estado se compone por población, territorio y gobierno. La población también es Estado, entonces el gobierno no nos debe de ver como adversarios, debe de vernos como alguien que está aportando y apoyando para que esto beneficie. Tan tenía razón Góbel en muchas de sus hipótesis, que veamos que el propio Pablo Lemos fue en contra de esa política de que fuera solamente recaudatoria la cuestión de la verificación vehicular. Yo creo que es un artero crimen. Yo demando, como cualquier ciudadano, como cualquier activista, como cualquier académico, como cualquier abogado, que sea investigada este homicidio hasta sus últimas consecuencias y que no lo cierren con el final de la administración de Alfaro, dado que Góbel fue un dolor de cabeza en toda la administración de este gobernador. Así es. Estimado doctor, le mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por platicar con nuestra audiencia. Al contrario, un gran abrazo a ustedes, mi Canal 44, mis amigos Leones Negros y a la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias. Gracias y hasta